Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. 1 Corintios 14:20. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, y nuestra querida Mayra, ¿cómo está? Hola. Beltrán de Ortiz. Gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Yo también, muy contenta de tenerla. Gloria a Qué Dios. bueno que podamos compartir en este nuevo espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio ESER de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Este es un programa que está siendo transmitido por Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos que pasen también a suscribirse por el canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado La fortaleza que Pablo encontró en Cristo. Y a la luz del contenido del programa que vamos a estar viendo hoy, la pregunta que nos hacemos para mayor introspección es si he experimentado yo en mi vida la fortaleza que viene de mi fe en Cristo, Amén. así como Pablo. Así es, Ailín, y de verdad que le damos gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan siempre con su sintonía y sus mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con todas ustedes. Dios permita que para el cierre de este programa estemos más afirmadas en el llamado que Dios nos hace a través del ejemplo de Pablo. Amén. Y por otro lado, queremos recordarles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes, y es a través de algunas preguntas que estamos posteando en nuestra página de Instagram, Mujer para la Gloria de Dios, para que así puedan sacar mayor provecho personal al contenido de este programa. No dejen de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor, y Ailín nos va a dirigir en oración. Señor Jesús, te damos gracias por este espacio en donde nos permites compartir de tu palabra, Señor, edificarnos unos a otros, Señor. Dios. Te pedimos que todo aquel que se exponga a este contenido pueda ser retado a través de la vida de Pablo que estamos estudiando. Padre, que así como tú obraste en Pablo, que así como Pablo llegó a tener tal confianza y tal denuedo por agradarte, que así también tú nos inquietes a todos los que nos exponemos a este ejemplo de siervo, Señora, a tu obrar, que es el mismo hoy, mañana y siempre para todos aquellos que somos tus hijos. Amén, todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. para gloria de tu nombre, y dándote gracias, Señor, por Señor. tus bondades. Gracias. Amén. Amén. Pues doña Mayra, en el programa anterior nosotros estuvimos confirmando cómo es que el Señor hace la obra a través de los talentos, los dones, las habilidades que Él nos ha dado, así como Él hizo con Moisés y como estamos viendo ahora que hizo con Pablo. Para que Dios pueda usar obviamente a sus hijos en su obra, Él definitivamente primero tiene que forjar el carácter en sus hijos, claro, nosotros desarrollar una relación con Así Él. es, Ailín. Y una forma muy eficaz de hacer esto es a través de pruebas y de tiempo en quietud, de intimidad con Él. Definitivamente. Nosotros los cristianos, pues nuestra naturaleza caída, nos resistimos a las pruebas, no las queremos ni siquiera oír mencionar. Y realmente son una bendición. Ya después que tú pasas por ella y ves lo que el Señor ha hecho contigo, Amén. Definitivamente damos gracias por las pruebas. Y Pablo es un excelente ejemplo de que esto que usted acaba de decir es una realidad, porque él así lo vivió y así lo dejó plasmado en todos los libros que él escribió. Terminamos este programa compartiendo sobre 3 principios fundamentales para tener una vida realizada. Y realizada no a la manera del hombre, a la manera de Dios. El primero es un claro sentido de identidad personal en relación a quién Dios es. Amén. El segundo es un sólido sentido de misión por compartir el evangelio. Y el tercero es un profundo sentido de propósito enfocados en lo que es eternamente valioso, Amén. lo que no perece. Amén.
Y hoy queremos seguir estudiando justamente en donde nos quedamos con respecto a estos 3 principios, porque apenas los mencionamos. Y estos principios son como cualidades, como el combustible que hace correr al carro, la vitamina que nos ayuda a mantenernos enfocados. Y un ejemplo es como cada vez que vamos a salir de la casa, regularmente cuando planeamos un viaje, sobre todo en estos días en que el tráfico, por lo menos aquí en Santo Domingo, es cada vez más caótico, pues usamos aplicaciones. Es un método de santificación el tráfico. Sí. Usamos aplicaciones que nos ayudan a predeterminar una ruta, pues que sea lo más eficiente posible, que nos lleve a nuestro destino. Esos son los recursos que humanamente usamos. El problema en el viaje con respecto a lo que es la vida cristiana, el traslado, el crecimiento en este mundo, en esta ruta del caminar cristiano, es que muchas veces nosotros, los hombres, elegimos una ruta que no necesariamente es la ruta que Dios quiere, está dentro de la voluntad de nuestro Dios, y esto es algo que tenemos que estar conscientes y dispuestos a cambiar. Por esto es que continuamente debemos tener una actitud reflexiva en donde nos cuestionemos las intenciones de nuestro corazón, que la Biblia define que es un corazón engañoso, o sea, Totalmente. que no es confiable, y estar dispuestos a reconocer cuando nos toca girar en U, porque siempre va a haber una ocasión en donde definitivamente puede ser que nada más doblemos un pequeño giro, pero hay otras ocasiones en que es devolvernos. Sí, y muchas veces nos resistimos. Claro, porque eso implica un acto de humillación. Claro, y negarse a ti mismo, o sea. Y esto es algo que para poder hacerlo debemos definitivamente de confiar plenamente en la soberanía de nuestro Dios y tener un carácter humilde y una actitud sumisa para poder cambiar de ruta cuando la que Dios nos está señalando es diferente a la que nosotros queremos. Así es, Ailín, y cuando tenemos estos 3 principios que tú acabas de mencionar bien claros, los cambios son posibles, sí, porque confiamos en el Dios soberano, amén, todopoderoso y omnisciente. O amén, sea, soberano, todopoderoso y omnisciente. Los obstáculos se convierten en oportunidades y buscamos la voluntad de Dios a través de ellos. Estas son las cualidades que Pablo y Bernabé tuvieron y por esto pudieron seguir adelante a pesar de las dificultades que afrontaron en el camino. Ambos mantuvieron su enfoque en la meta final. Ellos aceptaron y confiaron en el plan de Dios. Que eso es lo que nosotros nos resistimos. Y realmente, definitivamente, eso es maravilloso. El sentido de propósito de Pablo fue impresionante, Ailín. Sin importar las circunstancias, su respuesta fue siempre una de un hombre maduro en la fe. Pablo y Bernabé culminaron su trabajo en Chipre y avanzaron con firmeza e ímpetu porque estaban convencidos de quiénes eran ellos en Cristo. amén, Con una clara comprensión de su misión y el propósito de llevar el evangelio hasta los gentiles. El mensaje que primeramente iba dirigido a los judíos, quienes lo rechazaron, le fue compartido a los gentiles. Luego de que en Chipre fuera dado a conocer el evangelio, fue necesario partir a otros lugares en donde Cristo no era conocido. Y aunque Pablo y Bernabé eran quienes viajaban y caminaban y se desplazaban, recuerden que mencionamos en programas anteriores que todo esto era a pie, con métodos muy rudimentarios, Así en donde es, prácticamente ni montarse en caballo era una posibilidad. Sin embargo, ellos no desistieron, porque ellos sabían quién estaba en control. Amén. Dios era el comandante invisible que los dirigía hacia donde sea que tuvieran que ir. Y el mundo de los gentiles, a donde ellos entendían que iba su llamado, era un mundo inmenso, bien grande, y solamente Dios era quien podía abrir los ojos de estos miles de ciegos espirituales que no conocían nada de Dios, de este Dios, el Dios verdadero. Por lo tanto, era muy importante que Pablo y Bernabé se aseguraran de caminar en las huellas del Espíritu Santo, de tener una comunión. Y eso es algo que, doña Mayra, es importante que recordemos. Estas personas no tenían la Biblia como las tenemos nosotros hoy en día. Era hasta cierto punto caminando a ciegas y definitivamente por fe.
Amén. Y Sobre ahora, todo, por fe. por fe. Y ahora quiero compartir un ejemplo de cómo el Señor usa los obstáculos para su gloria, porque estos fueron hombres que definitivamente afrontaron muchos y diversos y bien intensos obstáculos. En Hechos 13 leemos sobre el falso profeta que estaba con el procónsul Sergio Paulo, a quien se describe como a un hombre prudente, el procónsul. Y el procónsul, mandó a buscar a Bernabé y a Pablo, pero el mago, que era este falso profeta, les resistía e intentó incluso apartarles del procónsul. Y me llama la atención que el apodo de este farsante era Bar Jesús, que significa hijo de Dios. Así es, wow. Es increíble, Ailín, hasta los extremos que Satanás llegaría Astuto. con tal de sabotear los planes de Dios. Uh-huh. Porque alguien se llame ser un cristiano no necesariamente significa que realmente lo es. Siempre es vital que evaluemos sus acciones y no solamente lo que dicen. Uh-huh. Eso lo podemos ver en Mateo Sí. 7:16, que dice: por sus frutos lo conoceréis. Este farsante está tratando de obstaculizar el evangelio y Dios, ¿qué hace? Muestra su poder. Pablo obviamente fue lleno del Espíritu Santo, quien le ayudó a discernir que este era un farsante, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Y aunque Pablo tal vez no fue muy diplomático ni correcto políticamente, según la definición que se utiliza hoy en día de lo que es tolerancia, obviamente Pablo demostró una ira santa y Dios cegó al mago. ¿Y ustedes recuerdan lo que pasó con el procónsul? Este creyó en el evangelio y esto Amén. fue justamente lo que el funcionario necesitaba para creer. Si Pablo se hubiese amedrentado, se habría callado y no tendría el privilegio de ver al Señor abrir los ojos espirituales de este gentil. Así es. Y qué analogía, porque el mago estaba ciego espiritualmente y Dios lo hizo entonces ciego físicamente también. Así es. Mientras que abrió los ojos espirituales del procónsul para que éste sí pudiera ver el milagro que Dios Amén. hizo a través de Pablo, quien valientemente le presentó el evangelio. Así es. Aquí podemos ver claramente que Dios es quien elige, a quien Él salva. Amén. Y me imagino también que el único que entendió claramente esta analogía fue quien mejor que Pablo, porque él sufrió una situación, recuerden, muy similar, que tuvo Claro. que ver con esta ceguera. Al inverso, en cuanto al mago, no sabemos si eventualmente recuperó su vista o si creyó, porque nada más está escrito sobre él. De nuevo, confirmándonos que Dios obra en formas misteriosas. Nosotros no lo vamos a poder comprender siempre. Él sobrepasa nuestra capacidad. Así es. Porque el quitarle la visión a una persona no necesariamente va a traerle luz espiritualmente, como sí le sucedió a Pablo cuando Dios lo dejó ciego. Y también obviamente esta fue la respuesta del Dios omnipotente ante un ataque espiritual contra su obra. O sea, Dios soberano, confirmándonos que Satanás siempre va a llegar solamente hasta donde Dios se lo permita. Totalmente. Y Ailín, quería decirte eso, cuando tú dices que recalcas que Dios obra de maneras misteriosas que no podemos entender, ahí es que entra nuestra fe. Amén. Y nuestra confianza en la soberanía de Dios. Amén. Porque, o sea, no podemos entender, pero tenemos que confiar y caminar por fe. Así es, y eso es algo que a medida de que estrechamos nuestro vínculo, nuestra relación con el Señor, mientras mejor conocemos a ese Dios en que creemos, sus atributos, sus características, la historia que nos cuenta la Biblia, pues esto todo nos va a equipar para creer más, para recordar, ¿no? Pero es que cuando uno tiene la mente llena de su palabra, pues uno puede más fácilmente aplicarla al día a día, recordar lo que Pablo hizo, lo que hizo Pedro, lo que le pasó a María en cualquier situación y ver la similitud, la relación. ¿Por qué? Porque todo eso está fresco en nuestra mente y por eso es que no podemos esperar estar en medio de aflicción y angustia para acercarnos a Dios. Esto es una relación que debemos desarrollar y nutrir diariamente. Así es, Ailín. Y especulo, continuando con este relato, que como Satanás fue capaz de producir duda en Adán y en Eva, pues él también pensó
que podía producir esta misma duda, amedrentamiento en la persona de Pablo. Sin embargo, con lo que Satanás no estaba contando es que para ese momento Pablo ya tenía la mente de Cristo, ya tenía la morada del Espíritu Santo y estaba determinado a obedecer a Dios. No matter what, no importa qué. No importa lo que estuviese pasando. Y el próximo obstáculo que veremos en la travesía por el Evangelio de Pablo y sus acompañantes, no vino Ailín del mundo, sino de parte de uno de los suyos de la iglesia. El abandono de Juan Marcos. Sí. Esta salida de Juan Marcos nos confirma la diferencia que se da en la madurez del carácter de los cristianos. Los cristianos son equipados para completar la obra del Señor a medida de que maduran en su fe, su identidad, su misión y su propósito en la vida en Cristo. Pablo, Bernabé y Juan Marcos habían salido de Chipre hacia la costa de Turquía a un lugar conocido como Panfilia, un lugar cuyo escarpado litoral ascendía abruptamente hacia las imponentes alturas de una cadena de peligrosas montañas. Y no sabemos la razón por la que Juan Marcos salió, porque en Hechos 13, de los versículos 13 al 14, simplemente dice, y cito, y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén, mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y realmente a nosotros no nos toca juzgar ni condenar ni a Juan Marcos ni a nadie. Dios tiene un obrar personal con cada persona, con cada uno de sus hijos, y nosotros solamente pudiéramos suponer las razones por las que esto ocurrió en aquel momento. Tal vez el terreno severo le impidió físicamente, le hizo sentir intimidado. Posiblemente era el área donde Pablo se enfermó gravemente o que le hacía falta a su familia. Es algo que la Biblia no nos dice, no nos da mayores detalles. Lo que sí sabemos es que el accionar de Juan Marcos no necesariamente fue porque éste haya cometido algún pecado en específico, sino porque simplemente Dios sabía que no estaba listo. Y aquí quisiera hacer un énfasis para todos aquellos que están en iglesias que le ha tocado estar en posiciones de liderazgo. Es un llamado muy, muy alto cuando Dios nos da la oportunidad de liderar a su pueblo, de servir a su pueblo. Y esto es algo que se toma tiempo. Un miembro nuevo, una persona que llega nueva a la iglesia necesita identificarse con la visión, con la misión de la iglesia. Los pastores tienen que ver su salud espiritual, su madurez, su vida en orden, para que entonces pueda servir como líder dentro de su iglesia. Por eso es que a veces es bueno que aunque vengan personas que sean líderes en otras iglesias, que se integren a esta nueva iglesia, que puedan identificarse con lo que es el llamado de esta iglesia antes de servir, porque esto que pasó con Juan Marcos lamentablemente hoy en día se da en lo que se sigue dando en lo que es la vida de iglesia, porque muchas veces nos precipitamos en llamar al liderazgo a personas que no es que no estén calificadas, es que simplemente todavía no es el tiempo del Señor. Y no tienen que entrar en la visión de esa iglesia identificarse. Que puede ser que eventualmente ni siquiera se identifiquen, lo cual tampoco es pecaminoso, simplemente tiene una visión diferente. Y porque iglesias tengan, y esto es otra cosa que bueno aclarar, porque hayan iglesias que tengan visiones diferentes, siempre y cuando estemos todas claras en la centralidad del Evangelio y de la cruz. Hay otras cosas que son secundarias que no deben de promover división. Totalmente ni de acuerdo. Separación. Así es. Sobre todo en estos tiempos. Y a veces, Ailín, nos movemos de iglesia no necesariamente bajo la voluntad de Dios, sino de nuestra propia voluntad, y Dios te lo muestra. Cuando tú te encuentras en la nueva iglesia y piensas que todo lo que viste en la otra se va o sea, cada iglesia está formada por hombres pecadores debajo del sol. O sea, no hay iglesia perfecta. No la hay. Solamente Cristo es perfecto. Lo que tenemos que evaluar también son las motivaciones de nuestro corazón. Queremos hacer este movimiento. Sin embargo, en todo esto,
en esta partida de Juan Marcos, a destiempo en cuanto a los planes de Pablo y Bernabé, la perspectiva que tenían, pero no rompiendo los esquemas de Dios, porque Dios no tiene quien pueda doblarle el pulso. Pero hay principios que podemos aprender. El primero siendo que Pablo y Bernabé, dada su firmeza de carácter y fe, perseveraron a pesar de esta nueva dificultad de 3 pasar a ser 2. Cuando uno conoce su misión y propósito de vida en Cristo, a pesar de las circunstancias, podemos seguir adelante, porque nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro alimento está puesto en el Dios soberano que reina y que está en control. Que nada, eso es vital. A nosotros que nos coge de sorpresa, pero a Él nada lo toma de sorpresa. Él sabe todo desde la eternidad. Amén. La realidad es que en todo ministerio hay rotación de personas que vienen y van. Dios es el maestro ajedrecista, quien conoce todo el pasado, el presente y el futuro y el plan que tiene. Lo importante es que en todos estos movimientos escudriñemos nuestros corazones y veamos cuáles son las motivaciones y que en todo momento estas puedan ser unas que apunten a la santidad de nuestro Dios y que glorifiquen su nombre. Amén. Y que ante este mundo que está expectante ante las faltas de los cristianos, pues que podamos hacer todos estos movimientos de una forma tal que sea edificante a la manera de Dios. Amén. Que aunque los hermanos vayan a otras iglesias, se den los movimientos que sean, las ovejas no son del pastor, son del Señor. Del Señor, Él todas. Es que las mueve según su plan, no el plan del hombre. Que quizá en el momento no lo entendemos, pero Él sí sabe. Y que duele, porque lo hemos experimentado en nuestra iglesia. Si fuera por mí, nadie se fuera de esta iglesia. Porque uno ama a sus hermanos, uno llega a desarrollar una relación. Pero si Dios está llamando a nuestro hermano a irse a otra iglesia, a otro país, a trabajar en un ministerio, Dios va a confirmar ese llamado. Y si este hermano así lo procura hacer, confirmar que este llamado sea de Dios y no de su engañoso corazón, pues ¿quiénes somos nosotros? Al contrario, oremos por ellos y enviémoslos a donde sea que Dios los esté llamando. Así como tuvieron que desplazarse Pablo y Bernabé, que tuvieron que dejar una iglesia que estaba en su mejor momento. Sin embargo, Dios le llamó. Atendiendo a la voz de Dios. Así es. O sea que necesitamos mantener nuestro enfoque en lo que Dios está haciendo, no solamente a través de nosotras, sino dentro de nosotras, en medio de todas las circunstancias que nos ocurren. Dios siempre tiene algo que decir, Él siempre está en control. Amén. Así es, Ailín. Y una demostración de madurez es el persistir a pesar de cualquier prueba que Dios permita en la vida de sus hijos. Persistir. Mantener el enfoque e identidad en Cristo, en la misión y el propósito de vida que Dios nos ha regalado, nos ayuda a reconocer que es Dios quien está haciendo la obra y no nosotros. Amén. Dios no solamente es el maestro ajedrecista, como tú dijiste, sino el todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y continuando con el relato, no queremos pasar por alto cuando al llegar a Pisidia, en el día de reposo, Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga y se sentaron. Prestemos atención a la orquestación de Dios para con ellos. Allí también estaban sentados los oficiales de la sinagoga, quienes al verles, identificarles como judíos que les visitaban, les preguntaron si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo. Y esta oportunidad de Pablo poder presentar el evangelio en la sinagoga duró solo por un tiempo. Y cuando volvamos, continuamos con esta historia de qué pasó con Pablo y Bernabé en esta sinagoga. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. La fortaleza que Pablo encontró en Cristo es el
título de esta nueva entrega en esta serie sobre la vida de Pablo. Y hasta el momento realmente Pablo nos ha retado, nos viene retando su fe tan persistente a pesar de tantas dificultades. Wow, sí. Me amedrenta. Así es. Me amedrenta porque cuántas veces yo he flaqueado, yo no he tenido ni la mitad Tú de la solamente. fe. O sea, todos hemos flaqueado. Y más cuando contextualizo la realidad que este hombre vivió en cuanto a, él no tenía una casa, no tenía una familia, no tenía, su apoyo era Dios, básicamente. Amén. Claro que en el camino conoció hermanos que lo valoraron y le tomaron gran aprecio, pero como tuvo que moverse y trasladarse tanto de una ciudad a otra, exacto, para pues, no ser carga para nadie. O sea, es increíble, Pablo, la conversión de Pablo para mí es algo, o sea, que me uno de sirve. los mayores, Sí. de los personajes más contundentes que nos habla el Nuevo Testamento. Sí. Y otra cosa importante es que este hombre obró con tanta fe, con tanta determinación, con tanta denuedo en su llamado, cuando él ni siquiera tenía el evangelio como nosotros hoy día lo tenemos. O sea que si alguien tuvo fe, Pablo es un ejemplo, un gran ejemplo que nos debe de alentar a creer, a confiar, a pesar de, por encima de. Amén. Así es, Ailín. Y eso lo vemos en acción cuando, a pesar de la partida de Juan Marcos, Pablo y Bernabé, aunque fueron retrasados por este inconveniente que se dio, pues llegaron a esta próxima ciudad justamente en sábado, lo que le dio la oportunidad de poder predicar la palabra misma en la sinagoga, porque obviamente judíos sábado tenían la reunión de los hombres congregándose en la sinagoga, y aun cuando estos seguramente pues estaban cansados, adoloridos por este viaje tan difícil, ya doña Mayra mencionó anteriormente lo agreste de aquel terreno, como lo difícil de transportarse, pues obviamente estos llegaron aquí listos para acostarse y descansar. Sin embargo, ¿cuántas de nosotras hoy día nos hubiéramos quedado en casa para ver el servicio online en vez de llegar directo a la iglesia, como fueron Pablo y Bernabé, que no escatimaron esfuerzo, no perdieron oportunidad? Así es. Para sí mismos cansados y llegaron justo a la sinagoga en este sábado para no desperdiciar la oportunidad de compartir el evangelio. Y una vez más, Dios obró. Pablo se paró y sin tener ningún mensaje preparado, ningún sermón o tener siquiera alguna nota para compartirles, Pablo hizo un repaso intachable de la historia del pueblo judío hasta llegar al ministerio de Cristo mismo. Amén. Y esto fue algo que Dios le iluminó a hacerlo. Eso fue algo realmente bien atinado a hacer. Y nos recuerda lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Así es. Esto fue lo que hizo Pablo allí. Así es. Y hay dos cosas que resaltan a mi vista. Primero, la que Jesús mismo nos compartió en Lucas capítulo 15, versículos 11 y 12, que dice: y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Wow. Muchas veces, Ailín, nosotras evitamos estar en situaciones por miedo a que no sabemos qué es lo que vamos a decir. Y eso, ¿tú sabes qué es? Falta de fe. Falta de fe. Porque Dios es quien hará la obra, no somos nosotras. Y hay un segundo principio que es importante a destacar también. Pablo estaba preparado para defender su fe con firmeza. Él había estudiado las Escrituras, había pasado años en preparación y oración para que cuando se presentara la oportunidad, por el hecho de que dependamos de Dios, no implica que no debamos prepararnos. Así es. Sino que al contrario, nos preparamos para que cuando la oportunidad se presente, su Espíritu Santo nos pueda usar
más eficazmente. Amén. Y por eso es que justamente hace un momento decía de que esta relación que Pablo tuvo con Dios se desarrolló por un vínculo que fue Pablo fue teniendo, cultivó con el Señor por darle la primicia en su vida. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros también, que nosotros día a día, el devocional no es por cumplir con un deber, el devocional lo que apunta a estrechar esta relación con nuestro Dios, el orar continuamente. Dios lo ha establecido, no porque Dios no necesita escucharnos, Dios no necesita nada de nosotros. Dios no lo necesita y punto. La importancia de la oración es para que nosotros desarrollemos un canal de comunicación con nuestro Dios, lo tengamos presente en nuestros pensamientos. Amén. En todo momento, dependamos cada día más de Él para que esta relación de dependencia del Señor, el único del cual estamos llamados a depender en este mundo, pues sea fortalecida a través del tiempo, aún en los buenos momentos, para que cuando lleguen los malos, pues entonces podamos estar preparados para soportar la prueba, pero también para defender la fe como le tocó a Pablo. Amén. Y es increíble notar cómo Pablo, por su gran capacidad, sus estudios, pues tuvo la habilidad en todo momento y muy certeramente de ajustar sus mensajes, sus sermones a las diferentes audiencias que le tocó. Porque en esta sinagoga, con esta audiencia de judíos e incluso líderes fariseos bien estudiados, pudo hacer un repaso de la historia que ya ellos conocían, que hubieran identificado si había cualquier error, y llegar incluso hasta hacer la conexión con Jesús como el Mesías. Es algo que obviamente Dios lo capacitó, pero es porque también Pablo había estudiado, Pablo se había preparado. Y esto es algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, sus hijos, que nos disponemos a prepararnos, a ser diligentes, a dominar con precisión la palabra de Dios y dejarnos guiar por su Espíritu Santo, obviamente. De hecho, he leído que en la actualidad, en el seminario de Dallas, uno de los seminarios más importantes de los Estados Unidos, enseña a sus estudiantes la necesidad de estar siempre listos para predicar, siempre listos para orar y siempre listos hasta para morir en cualquier momento. Y Pablo justamente personifica estos 3 puntos, porque él estuvo dispuesto a cumplir con estos 3 principios y su vida relatada en la palabra nos lo confirma así. Sabemos que este sermón que Pablo compartió vino de Dios, no solamente porque Pablo no tenía tiempo para pensar en lo que iba a predicar, sino también por la respuesta que tuvo la audiencia al mismo. Escuchemos lo que los versículos 43-44 del versículo 13 de Hechos nos dice. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Así es, Ailín, y la única forma en que nuestras palabras pueden ser usadas para abrir la mente y el corazón de alguien es si el Espíritu Santo está obrando en nosotras y en aquellos que están escuchando Amén. El mensaje. Antes de sentirnos orgullosa por las charlas o escritos que compartamos, recordemos que nuestras palabras son simplemente palabras hasta que el Espíritu Santo lo convierta en flechas que traspasen la mente y el corazón de quien a Dios le plazca que la reciban. Amén. Eso es importantísimo, que lo tengamos claro, Ailín, porque muchas veces pensamos que somos nosotros que hacemos estos escritos tan perfectos, como tan estudiados y que los repasamos, y si el Espíritu Santo no hace su obra en nosotras y en los corazones de quienes reciban, eso queda en el aire. Se puede quedar en el aire. Por eso es que Katy, y digo Katy porque ella siempre nos recuerda en todos los programas que pedir a la audiencia, a todos los que nos escuchan, orar por Mujer para la Gloria de Amén. Dios y por Así todo el contenido, toda la programación de Radio Eternidad, porque si de algo estamos conscientes es que necesitamos de Dios, que es el Espíritu Santo que obra, que abre las mentes, que toca los corazones, Amén. Que incluso pone palabras en nuestras bocas, porque si bien nos preparamos, estudiamos, tenemos un contenido que obviamente por eso lo plasmamos aquí, pero es Dios orquestando todo en control y su Espíritu Santo obrando a pesar de y por encima de
nosotros. Amén, así es. Y el otro principio que aprendemos aquí lo vemos en el próximo versículo, y es la naturaleza pecaminosa de todos a nuestro alrededor, aún hasta los líderes. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 45, que dice: pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Aunque nos avergüence pensar en esto, todas, hermanas, tenemos que luchar contra los celos y la envidia. Así es. No debemos ser pasivas en esto, sino muy intencionales, Ailín. Sí. Pedir perdón a Dios y orar por la persona que despierta estos sentimientos en nosotras. Muy efectivo eso. Sí, siempre recordar que es Dios quien está haciendo la obra y no la otra persona. Dios es quien decide a quién utilizar, definitivamente, porque sus planes y caminos, como dijimos ahorita, no son los nuestros. Él está obrando en nuestro corazón también. Así es. Y ahora quiero anotar lo que Pablo hizo a pesar de ser blasfemado y de que sus enseñanzas fueran contradichas. Estos siguieron adelante y con valor Pablo y Bernabé les confrontaron con la verdad y a partir de un punto de vista por encima del sol. Escuchemos Hechos capítulo 13, versículos 46. Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¡Wow! Tremenda confrontación le hizo Pablo a los judíos. Aunque nuestras palabras siempre deben estar llenas de amor y de gracia, porque vemos que así fue que Jesucristo nos modeló, hay momentos cuando por amor y sin dejar de lado la gracia, la confrontación debe de ser frontal para despertar a aquellos que han sido elegidos a la salvación, para señalar el pecado, para perseverar, para procurar defender con celo la santidad de Dios. Imagínense lo que los gentiles escucharon imagínense lo que los gentiles sintieron, exacto, cuando escucharon estas palabras de Pablo. Ellos se debieron de sorprender mucho porque recuerden, dentro de ese contexto, que para los judíos, Pablo era judío, Bernabé también, los gentiles eran lo peor que existían. Había mucha fragmentación entre los judíos y los gentiles, porque los judíos eran solamente ellos, los aprobados, los valiosos, sí, y los gentiles eran como plato de segunda mesa. Exacto. Entonces, ahí mismo podemos ver que el versículo 48 nos dice precisamente esto, Ailín. Los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esto es algo que siempre debemos recordar. Si estamos predicando la verdad, entonces tendremos detractores, definitivamente. Son personas negativas, incluso en la misma iglesia, que están buscando cualquier razón para atajar la obra de Dios. Increíble, en la misma iglesia. Claro. Puede ser que sean lobos vestidos de ovejas, o pueden ser verdaderos creyentes, pero inmaduros en la fe, llenos de esos sentimientos de celos, o que realmente piensan que estamos equivocados. A medida de que alcanzamos mayor madurez espiritual, es que podemos aprender a identificar a cuándo y a quién confrontar en una forma enérgica y a quién confrontar en privado. En este caso, a la confrontación dirigida hacia los judíos por Pablo y Bernabé ser pública, la amonestación también, Ailín, tuvo que ser pública, así es. Ellos pudieron hacer esto porque Pablo y Bernabé mantuvieron su enfoque en su misión y su propósito. Así ellos es. estaban plenamente confiados que lo que estaban haciendo era el llamado de enfoque. Dios. Así es, ellos estaban confiados, Dios es que le estaba dirigiendo. Amén. Y cuando nuestra meta es el aplauso o aún simplemente los resultados positivos a nivel de este mundo terrenal solamente, perdemos el enfoque porque olvidamos que nuestra primera audiencia es nuestro Dios. Nuestra meta es únicamente y específicamente agradarle a Él primeramente. El resto vendrá por añadidura. Amén. La Biblia nos dice, buscad primero las cosas del cielo y todo lo demás, del reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. El complacer a las personas por encima de Dios, esto sí que es una receta a la caída.
Y las motivaciones detrás de buscar esta aceptación de los hombres también es mala, es engañosa, es nuestro corazón ejercitándose en el orgullo, en la vanidad y todo aquello que es opuesto a lo que Dios nos enseña, y que fuera lo que Pablo decidió enfocarse e invertirse. Escuchemos de hecho lo que Salomón escribió en Proverbios 23, versículos 4 y 5. No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Así es. Y puede ser que algunas de las que nos escuchen dirán, no, el dinero, yo no tengo problema con el dinero. Pero si escudriñamos en nuestro corazón, pueden haber otras cosas que no sea el dinero, pero que sí nos están desplazando a Dios. Pueden ser ídolos que desplazan a Dios. Todo aquello a que le damos mayor atención y amor por encima de Dios, pues a esto es que se refiere el rey Salomón en este proverbio. Póngale ese nombre, de esa acción, esa palabra, esa cosa, esa persona, y ubíquele que hay siempre cosas en nuestro corazón que están superpuestas sobre aquellas que son realmente las que Dios nos llama a dar primer lugar. Yo he escuchado muchas veces mujeres decir, es que mi ídolo es mi esposo. O sea, que están teniendo problemas en el matrimonio, a medida que van hablando y abriendo sus corazones, ellas mismas se dan cuenta, wow, pero es que él es un ídolo para mí. Entonces, Dios no juega con eso. O sea, Él es celoso. Dios es un Dios celoso. Muy celoso. El primer lugar en nuestros corazones es de Él. Y Ailín, vemos aquí con Pablo y Bernabé cómo el rechazo y el maltrato no son razones para darse por vencido. Y aun cuando todavía no lo hemos estudiado, quiero que sepan que Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Y en estos viajes le tocó volver a lugares en donde antes él había sido rechazado. Le tocó, o sea que... Y él no salió huyendo, fue para allá. Sin embargo, su propósito siempre fue el de animar y fortalecer a los discípulos, plantar iglesias y designar ancianos. O sea, él estaba claro, enfocado en su propósito. Por ejemplo, Pablo volvió a Listra, en donde él fue apedreado, Ailín. Sí, salía huyendo. Y no habían amenazas en su contra. Sin embargo, no vemos en Pablo arranques de ira o venganza, sino que mantuvo su enfoque en su propósito, que era evangelizar y discipular a muchos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Tampoco notamos a Pablo o a Bernabé elogiándose a sí mismos, de que, oh, wow, sino simplemente relatando lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Y aun cuando parezca que estamos haciendo el trabajo, o realmente puede ser que seamos responsables de alguna obra, la gloria no nos pertenece, sino solo, Ailín, a nuestro Dios. Amén, amén. Mara, y realmente, perdón, al escucharla, oro al Señor que cada una de nosotras y de nuestros líderes cristianos en general, pues podamos mantener nuestro enfoque en donde realmente debe estar, en obrar para la gloria de nuestro Dios, que podamos imitar este ejemplo de Pablo, que realmente nos reta en gran manera, porque este hombre no escatimó esfuerzo. Él se expuso, él hizo, él en todo momento estuvo dispuesta a dar la milla extra con tal de cumplir con la voluntad de Dios, con tal de compartir el evangelio, ser instrumento no solamente de dar gloria a Dios, sino también instrumento de bendición para todos los que estaban a su alrededor. Y definitivamente sin la intervención del Espíritu Santo, esto es algo que Pablo no hubiera podido hacer, y esto es algo que hoy en día nosotros tampoco podemos hacer. Nadie, porque como mencionamos anteriormente, nuestras palabras serían vacías, carecerían del poder necesario para cambiar corazones y mentes, porque si de algo estamos claros es que la capacidad de convencimiento es solamente el Espíritu Santo que la tiene, no palabras rebuscadas o mensajes perfectamente expuestos, es el Espíritu Santo. Y
en todo esto hay una mano invisible al ojo humano, pero vista por el corazón, obviamente, y esta es la mano del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, quien está orquestando todo para llamar a aquellos que son elegidos para salvación, para que acepten este mensaje del Evangelio. Amén. Y ya llegando a este tiempo en que ya tenemos que terminar y ir resumiendo este espacio, porque respetamos el tiempo que nos han dado, sí. Aunque seamos mujeres y nos guste hablar mucho y este tema esté tan interesante, pues vamos a ir concluyendo exactamente, y queremos exhortarles a que busquen, hagan un estudio de manera personal de qué fue lo que Pablo vio que yo no estoy viendo, qué es lo que Pablo hacía que tal vez yo no estoy haciendo, que al día de hoy no disfruto de esa fe, de esa confianza, de ese convencimiento que Pablo, a pesar de tener mucho menos recursos que nosotros hoy en día, a pesar de tener menos información, y vamos a decir, a pesar de nosotras estar en ventaja con relación a Pablo, que no podamos disfrutar, que no podamos experimentar esa clase de fe que Pablo tuvo, porque lo más importante en todo esto es que ese Dios en quien Pablo confió es el mismo Dios en quien nosotros confiamos. Amén. Y esa relación que Pablo tuvo con Dios es la misma relación que hoy en día Dios quiere que nosotros tengamos. Claro, y ese mismo poder que Él tenía a través del Espíritu Santo lo tenemos nosotros. Amén, también. porque ese mismo Espíritu Santo mora en cada una de nosotros. Así es. En el próximo programa, entonces, vamos a continuar, obviamente, desglosando esta interesante vida de Pablo, porque, wow, cuánto hay que aprender de este hombre. Fue un hombre imperfecto, fue un hombre pecador. No estamos dejando esto de lado, no queremos ensalzarlo más allá de lo que merece como hombre, pero definitivamente este es un hombre que Dios usó en gran manera y que en la Biblia podemos encontrar un legado que puede impactarnos. Amén. Y hoy en día retarnos a nosotros a mayor santidad, a mayor comunión con nuestro Dios, es decir, a otro nivel en nuestro caminar cristiano. Totalmente. Y es parte del propósito por el cual nosotros estamos desarrollando esta serie de la vida de Pablo. Y mientras tanto, pues en la intimidad de nuestro hogar vamos a quedarnos con todos estos materiales que hemos estado compartiendo para meditar, para buscar el rostro de nuestro Dios, para escuchar su voz, así como Pablo pudo hacerlo, para que nosotras podamos conocer cuáles son sus propósitos generales y particulares para cada una de nuestras vidas. Evaluemos y comparemos nuestras vidas con respecto a lo que fueron las vidas de Pablo y Bernabé para crecer en madurez, en discernimiento y en el proceso. ¿Qué va a suceder? Bueno, que Dios va a ser más glorificado a través de nosotras poder ser mejor sal, mejor luz, desde nuestro núcleo inicial en nuestra casa y más allá, donde sea que Dios nos haya colocado. No dejen de sintonizarnos, pues, entonces, en nuestro próximo programa, en esta serie sobre Pablo. Así es, Aileen, y queremos exhortar a nuestras hermanas y recordarles que necesitamos de sus oraciones, como dijimos al inicio, para poder seguir llevando el mensaje de evangelio para edificación de su pueblo. Así como Pablo, reconocemos que necesitamos su porción todos los días. Y vamos a orar por el programa Mujer para la Gloria de Dios y por toda la programación de Radio Eternidad. Amén. Realmente necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su sintonía. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanas. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.